Hola chicos, muy buenos días. Sí, Eh, en esta ocasión vamos a hablar de la parte teórica del tema relación de antonimia entre las palabras, sí, que corresponde a la semana 7. Bien, acá vamos a hablar eh, de la definición de los diversos tipos de antónimos, sí. Sin más preámbulo, comencemos a hablar acerca de sus objetivos. El primer objetivo es desarrollar la reflexión y análisis de ideas opuestas. Muy bien. Eh, el segundo objetivo es optimizar el uso correcto de las palabras. Ustedes saben que nuestro idioma es muy profuso, muy amplio, y por medio de este tipo de ejercicio vamos a identificar el término adecuado, ¿sí? Para establecerlos en los diferentes contextos, ¿sí? Eh, y el objetivo quinto, el, el tercer objetivo es reforzar la capacidad persuasiva, ¿sí? La capacidad de convencimiento, ¿sí? Y disuasiva y de distracción, ¿no? Reforzar la capacidad de convicción y distracción en el estudiante. Bien, chicos, ahora vamos a hablar acerca de la etimología. Proviene de las voces griegas, anti y onoma, que si los juntamos o relacionamos, surge esta pequeña definición, ¿no? Contrariedad de palabras. ¿Ok? Continuamos. ¿Cómo lo establece el curso de actitud verbal? Lo establece de la siguiente manera. Los antónimos son palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical y perteneciendo al mismo campo semántico, expresan significados opuestos o contrarios, más no diferentes, de tal manera que el antónimo de un adjetivo tendrá que ser otro adjetivo, el de un sustantivo, otro sustantivo. Bien, eso es lo que plantea el curso de actitud verbal. Ahora vamos a ver la estructura. La estructura es convencional, al igual que los ejercicios de sinónimos y términos excluidos. Presenta una palabra clave denominada premisa, seguida de las alternativas múltiples, ¿sí? Eh, Ahí vemos, en este caso, la palabra clave es del letreo, que significa eh, d- algo dañino, algo peligroso, algo tóxico. Eh, la alternativa, en este caso, la alternativa cabal o el antónimo sería inocuo, que significa mm, algo, algo inofensivo, que no hace nada. Bien, eh, eso es en base a la estructura. Ahora vamos a hablar de las dos formas de cómo identificar los ejercicios de antónimos. En primer lugar, vamos a considerar antónimos a las palabras que comparten la misma categoría gramatical. Ahí vemos ejemplos, ¿no? Sustantivos, ideal, real, juicio, insensatez. Adjetivos, dubitativo, su antónimo seguro, encantador, su antónimo sería antipático. Verbos, emigrar, su antónimo sería regresar, eh, brotar, su antónimo sería desaparecer. Adverbios, su antónimo de Allende. Allende hace referencia más allá de, ¿sí? Y Allende es más cerca de. Ujú. También tenemos lejos, su antónimo sería cerca. Bien, ahora vamos a ver el segundo punto, ¿no? Se debe tener cuidado, ya que la mayoría de palabras tienen varios significados. El antónimo correspondiente a cada uno de ellos es obviamente diferente. Ahí vemos algunos ejemplos, ¿no? Voy a subrayar el término oscuro, porque en los tres ejemplos van a tener significados diferentes relativamente al contexto, ¿no? A ver, bien. En este caso,
El término oscuro, el futuro oscuro, hace referencia a algo, a un futuro incierto. En este caso, su antónimo sería esperanzador. En el segundo caso, oscuro hace referencia ya al relativo a oscuridad, ¿no? Aquella habitación que no entra nada de luz. Su antónimo sería iluminado, ¿no? Cuarto iluminado. En el tercero, sí, razonamiento oscuro hace referencia a un razonamiento medio dificultuoso, sí, un razonamiento medio trabado. Entonces, aquí su antónimo sería razonamiento sencillo. Bien, eso es con referente a las dos maneras de ver o, o un ejercicio de antónimos. Ahora vamos a ver los tipos de antónimos. Ahí vemos por el grado de oposición semántica, eh, por la forma y por el significado. ¿Ok? Vamos a hablar eh, por el grado de oposición semántica. Ahí tenemos los antónimos absolutos, ¿sí? Ahí tenemos, son vocablos o términos que al ser contrastados, sus significados expresan ideas relativamente totales y exactamente contrarias. Ahí vemos ejemplos como hambriento, su antónimo sería saciado, egoísta, su antónimo altruista, persuadir, su antónimo disuadir. Eh, Continuamos ¿sí? Con los antónimos relativos. Son vocablos o términos que al ser contrastados, su significado muestran ideas relativamente parciales, ¿sí? Relativamente parciales opuestas. Ahí vemos un ejemplo, ¿no? Cima, su antónimo relativo es planicie. Perverso, su antónimo relativo es bueno. Eh, Entusiasmado, su antónimo relativo es tranquilo. ¿Ok? A continuación vamos a ver más ejemplos de estos dos tipos, ¿no? La oposición total y la oposición parcial. Ahí nos dan una serie de premisas. Óptimo, su antónimo relativo sería malo. Sí, su, su oposición, su oposición parcial sería malo. Su oposición total sería pésimo. Abundante, su oposición parcial sería suficiente y su oposición total escaso. Egoísta, su oposición parcial sería solidario y su oposición total sería altruista. Evolucionar, su oposición parcial sería permanecer y su oposición total sería involucionar. Salutífero hace referencia a algo sano. Su antónimo relativo sería inocuo, algo inofensivo. Y su antónimo, su oposición total o antónimo absoluto sería letal o mortal. Opulencia, su oposición parcial sería pobreza, ¿sí? Y su oposición total sería miseria. Prominencia, ¿sí? Una, subida, ¿sí? Un declive. Eh, Su antónimo relativo sería llanura y o su antónimo absoluto, depresión. Coloxal sería su oposición parcial sería pequeño y su oposición total sería diminuto. Inflación, eh, su antónimo relativo o oposición parcial sería estabilidad y su oposición total o antónimo absoluto sería deflación. Amor, su oposición parcial sería desamor y su oposición total, odio. ¿Sí? Muy bien, esos son algunos ejemplos. En realidad hay varios, pero por cuestiones de tiempo no los vamos a tomar en cuenta. Bien, vamos a ver otro tipo. Por la forma, ahí podemos encontrar los antónimos morfológicos que tiene dos maneras de presentarse.
La primera manera es cuando se forman tomando como base la misma palabra, ¿sí? La misma palabra. En este caso, este sería la misma palabra o raíz, mutable, mutable. Y para formar el antónimo morfológico se tiene que anteponer un prefijo de negación. En este caso, el prefijo de negación sería in, ¿sí? In. Ujú. Ahí se estaría formando, eh, ahí se estaría formando el antónimo morfológico, ¿no? A ver, a ver, pues, a ver, sí, acá está. Estaría formando el antónimo morfológico. Popular, ¿sí? Esa sería la raíz. Y para ver el antónimo morfológico, vamos a anteponer el prefijo ante. Certidumbre, ¿sí? Vamos a colocar el prefijo in. Y así, por lo general, aparecen los antónimos morfológicos eh, sí, aparición por la participación de los prefijos. Ahora vamos a ver la segunda. Sí. La segunda forma, se forman anteponiendo a una misma palabra o raíz dos prefijos de significados opuestos. ¿Sí? Al comparación de la primera forma, acá ya van a ser dos prefijos que denoten significados opuestos. ¿Sí? Acá vemos in, ¿sí? Y ex. ¿Sí? El prefijo significa fuera. ¿Sí? Inculpado es culpado. Importar, ujú, exportar, ¿no? Eh, sub, sub, sí, el prefijo sub indica algo inferior, ¿sí? Y sobreestimar algo, ¿no? Sobre, ¿no? Encima. Entonces, ahí vemos subestimar y sobreestimar, ¿correcto? Ahora vamos a ver los antónimos lexicales. Acá, la posición significativa se produce entre palabras con distinta estructura o forma. Sí, acá por lo general los antónimos lexicales son los más completos en relación a los demás, ya que dentro de ellos se ubican los antónimos directos y los antónimos indirectos. Ahí vemos algunos ejemplos: sumiso, su antónimo lexical; rebelde; democrático, su antónimo bueno; fortuito, su antónimo sería tranquilo. Bien, ahora vamos a ver el último bloque por el significado. Ahí tenemos los antónimos excluyentes, cuando la negación de una palabra implica necesariamente la afirmación de la otra. Ejemplo, si María jamás dijo una falsedad, entonces siempre dijo la verdad, ¿no? Ahí vemos otros ejemplos, ¿no? Apócrifo, ¿sí? Apócrifo, auténtico, masculino, femenino, artificial, natural, provisional, definitivo, intacto, deteriorado. Ahora vamos a ver otro tipo, antónimos extremos. Acá cuando las palabras tienen sentidos opuestos, graduales, es decir, cuando es posible admitir elementos significativos intermedios o extremos. Si acá la contrariedad, la oposición de las palabras se va a dar por medio de la oposición gradual. ¿Sí? ¿Cómo así? Acá lo vamos a ver bien claro en este ejemplo. Si un cuerpo no está frío, esta es la premisa que nos dan. Entonces no es necesariamente está caliente. Este sería el extremo, ¿sí? Caliente extremo. Y el tibio sería el intermedio. Frío, tibio, caliente, ¿sí? Ahí ha pasado por algo gradual hasta llegar caliente. Bueno, malo,
Ahí vemos otros ejemplos. Caro, barato, dulce, agrio, niño, anciano. Para niño, anciano ha tenido que pasar por varias etapas, ¿no? Adolescente, joven, adulto y hasta, para llegar hasta anciano. Bien, eh, esos son con respecto a los antónimos extremos. Ahora vamos a ver los antónimos recíprocos. Los antónimos recíprocos, la relación de oposición se da de doble dirección, por eso se dicen recíprocos o inversos. Es decir, cuando se produce una relación recíprocamente opuesta, la oposición es recíproca. Si Manuel responde a Luis, es porque Luis pregunta a Manuel. Sí, ahí tenemos más ejemplos. Hablar, escuchar, patrón, criado, actor, espectador, vender, comprar. Bien, chicos, ya hemos llegado a la parte final de esta breve clase teórica de los antónimos. Sí, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Eh, que- Nos vemos hasta la próxima clase.